Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para sumergirnos en un tema que a muchos nos tiene suspirando y soñando despiertos. Sí han leído bien el título, y es que la pregunta que nos ronda la cabeza, la que alimenta debates en foros y conversaciones, es ¿realmente existe ese amor entre Kerem y Hande, o es solo la magia innegable de la pantalla y los guiones, esa alquimia que solo los grandes actores saben conjurar? Hoy vamos a desgranar todo esto juntos, analizando las señales, los momentos y las sensaciones que para muchos de nosotros irradian de ellos y nos hacen creer en algo más. Antes de zambullirnos de lleno en este análisis, les invito, con la calidez que siempre nos une, a que si aún no lo han hecho, le den a ese botón de suscribirse. Es un gesto pequeño para ustedes, sí, pero significa un universo de motivación para nosotros, permitiéndonos seguir trayéndoles contenido tan interesante como este, que nos hace pensar, sentir y debatir. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita, porque es la forma más efectiva de asegurarse de que no se pierden ni un solo vídeo de esta aventura que compartimos. Así que pónganse cómodos, busquen su bebida favorita, acomódense porque vamos a emprender un viaje fascinante a través del universo de Kerem y Hande. Exploraremos cada pista, cada mirada fugaz, cada detalle que nos susurra, e incluso nos grita, que lo que vemos va mucho más allá de la ficción. Desde el preciso instante en que sus caminos profesionales se cruzaron, o quizás incluso antes, en esa etapa previa de audiciones o preparativos, la química entre ellos fue sencillamente palpable. ¿Recuerdan sus primeras apariciones públicas conjuntas? Siempre radiantes, sonriendo de una manera que parecía genuina, y sobre todo, con ese brillo especial en los ojos cuando sus miradas se encontraban. Y seamos honestos, este tipo de conexión, esta chispa, no es algo que se pueda fingir fácilmente, ¿verdad? No se puede simular esa complicidad, ese entendimiento tácito que parece flotar en el aire entre ellos. La forma en que se apoyan mutuamente en eventos, ya sean alfombras rojas o presentaciones de proyectos, en entrevistas donde responden preguntas que a veces rozan lo personal, e incluso en sus redes sociales, donde comparten momentos de su día a día, todo suma para construir una imagen de una complicidad que trasciende y mucho lo meramente profesional. Pensemos por un momento en las series y películas en las que han compartido pantalla. ¿No sentían ustedes esa misma chispa que yo sentía? Esa energía casi eléctrica que hacía que sus escenas juntos fueran aún más intensas, más crudas, más creíbles. Era como si no necesitaran decir mucho, con una simple mirada, un leve gesto, ya sabíamos lo que sentían el uno por el otro. Y esto, queridos amigos, rara vez ocurre con tanta fuerza. A veces los actores son excelentes profesionales y logran transmitir emociones con maestría, pero lo que vemos entre Kerem y Hande a menudo parece ser un nivel superior de conexión, algo que parece brotar del alma. Es muy común y entendible que los fanáticos se aferren a la idea de que sus parejas favoritas de la ficción estén juntas en la vida real. Es un deseo natural, ¿no creen? Queremos que esa felicidad que vemos proyectada en pantalla, esa química arrebatadora, se extienda a su vida personal, que la burbuja de fantasía que nos envuelve al verlos tenga un eco en la realidad. Pero en el caso específico de Kerem y Hande, hay algo que va más allá de esa simple ilusión, de ese anhelo colectivo. Sus interacciones fuera de cámaras, las anécdotas que comparten en conversaciones más informales, las fotos que se toman juntos, incluso las que parecen casuales, todo suma, cada pequeño detalle, para crear esa imagen, esa sensación, de una pareja genuina, de un vínculo real. Hay una autenticidad palpable en su forma de relacionarse, una naturalidad que es, francamente, difícil de ignorar o de desechar como mero producto de la industria. Quizás muchos de ustedes recuerden alguna entrevista en particular, de esas que se vuelven virales, donde les preguntaron directamente sobre su relación. Y la forma en que ambos respondieron, quizás con una sonrisa nerviosa, con una mirada cómplice que lo decía todo, o con un comentario jocoso pero cargado de verdad, dejó muy poco a la imaginación. Es esa vulnerabilidad y esa transparencia, ese no esconderse tras muros de profesionalismo frío, lo que nos hace creer en ellos. No evitan las preguntas incómodas, no se parapetan tras respuestas evasivas, en cambio, manejan la situación con una naturalidad pasmosa, una calma que refuerza, no debilita, la idea de que hay algo real y sólido entre ellos. Más allá de las miradas y las sonrisas, ¿qué otras señales podemos observar? Pensemos en la forma en que se cuidan el uno al otro. En eventos públicos, en medio del bullicio y las cámaras, siempre hay un momento en el que uno está pendiente del otro, asegurándose de que esté cómodo, de que no le falte nada, de que se sienta seguro.
Son pequeños gestos casi imperceptibles para el ojo casual, pero en la suma, en la constancia de estos actos, pintan un cuadro muy hermoso y convincente. Es como si fueran un equipo no solo en el set, interpretando roles, sino en la vida misma. Y ese tipo de apoyo mutuo, esa protección discreta pero evidente, es fundamental en cualquier relación humana profunda, sea amorosa, de amistad o familiar. Y no podemos subestimar la influencia de sus seguidores. Nosotros los fans también jugamos un papel, quizás más importante de lo que pensamos, en todo este fenómeno. Nuestra energía, nuestras especulaciones, nuestros deseos y esperanzas, todo eso se transmite y a veces, las celebridades se dan cuenta de ello. Es posible que la energía positiva y el torrente de apoyo que reciben de sus fans, esa ola de cariño y admiración, haya fortalecido su vínculo, les haya dado el impulso para permitirse ser ellos mismos. O quizás simplemente las cosas se dieron de manera natural y nosotros, como observadores atentos, hemos sido testigos privilegiados de esa hermosa evolución. Analicemos también los rumores que han circulado porque, seamos sinceros, en el mundo del entretenimiento, los rumores son pan de cada día. Muchas veces, los medios de comunicación y las redes sociales se nutren de la especulación, de titulares sensacionalistas para generar clics y engagement. Pero en el caso de Kerem y Hande parece haber una coherencia, una consistencia casi inquietante, entre lo que se dice y lo que se ve. Cuando surgen rumores sobre ellos, suelen estar alimentados por momentos específicos, por hechos, por gestos, que realmente demuestran esa cercanía, ese cariño, esa complicidad que va más allá de lo profesional. No son solo inventos vacíos, sino interpretaciones de gestos y situaciones reales, vistas y sentidas por miles de personas. Y es que al final del día, ¿qué define realmente un amor real? ¿Son solo las palabras bonitas, las declaraciones públicas, o son las acciones lo que verdaderamente cuenta? Las miradas que se sostienen un segundo más de lo necesario, los abrazos que transmiten protección y afecto, el apoyo incondicional en momentos difíciles, la complicidad que se percibe en cada conversación, la forma en que se entienden sin necesidad de hablar, como si compartieran un lenguaje secreto, todos estos elementos, y muchos más, están presentes en la dinámica de Kerem y Hande. Parecen haber construido una conexión que trasciende lo superficial, que va más allá de la imagen pública. Han edificado una base sólida donde la confianza, el respeto mutuo y la admiración son pilares fundamentales. A veces en el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser efímeras, construidas sobre bases frágiles, o, en otros casos, se construyen cuidadosamente para la imagen pública, para mantener una narrativa. Pero cuando vemos a Kerem y Hande hay una sensación de autenticidad, de honestidad, que nos hace pensar que estamos presenciando algo genuino, algo que nació y se cultiva con sinceridad. Es esa chispa que se enciende y cuando es real, cuando es pura, se nota a kilómetros de distancia, irradia una luz propia que ilumina a quienes la observan. Y es importante recordar con toda la seriedad que merece, que aunque nosotros como fans tengamos nuestras teorías, nuestros deseos y nuestras interpretaciones, al final Kerem y Hande son personas. Tienen derecho a su privacidad, a construir su vida fuera del escrutinio público. Sin embargo, la forma en que se muestran al público con esa conexión tan evidente, con esa naturalidad que desarma, nos invita, casi nos impulsa, a creer en la posibilidad de que lo que vemos sea el reflejo fiel de un sentimiento profundo y verdadero, de una relación que va más allá de las cámaras y los guiones. Piensen en la manera en que se ríen juntos, de esa risa contagiosa que parece brotar de la alegría compartida. Piensen en la complicidad que muestran en cada fotografía, esa pose espontánea que capta un instante de intimidad. Piensen en cómo se miran cuando creen que nadie los está viendo, en esa mirada cargada de significado que solo ellos dos comprenden. Son esos pequeños detalles, esos instantes robados a la atención pública, los que alimentan nuestra esperanza y nuestra creencia en su amor. Y creo que eso es lo maravilloso de todo esto, que nos inspiran a creer en el amor, en esas conexiones especiales y profundas que pueden surgir en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Nos recuerdan que incluso en un mundo a menudo cínico, el amor verdadero aún es posible. Para resumir, hemos explorado la palpable química que irradia de Kerem y Hande, la consistencia de sus interacciones tanto en pantalla como fuera de ella, la forma en que se apoyan mutuamente en cada paso y cómo su innegable autenticidad nos invita a creer firmemente en la posibilidad de un amor real entre ellos. Hemos analizado los gestos, las miradas, la energía que emanan,
y hemos llegado a la conclusión de que, si bien nunca podremos conocer los detalles íntimos de su relación, la evidencia visual y emocional que nos brindan inclina la balanza de forma contundente a pensar que hay algo muy especial, muy profundo y, sobre todo, muy genuino en su vínculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis, por ser parte de esta comunidad que se emociona y reflexiona junta. Ha sido un verdadero placer desgranar este tema tan fascinante con todos ustedes. Ahora, y esta es la parte que más me entusiasma, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande? ¿Creen que su amor es real? ¿Qué gestos o momentos les han convencido a ustedes? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, me encantará leerlos, responderles y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha parecido interesante y quieren seguir explorando temas como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con aquellos a quienes también les interese este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.